Hola, bienvenidos al Despertar de la Conciencia. Vamos a continuar con los episodios sobre las heridas de sanación y las heridas de la infancia. Hoy toca hablar de la cuarta herida, que es la herida de la traición, pero antes te quiero hacer algunas preguntas para ver si en algún momento te identificas o identificas a alguien a tu alrededor que esté viviendo este tipo de situaciones. ¿Eres de esas personas que te gusta que las cosas se hagan como tú dices, en el momento que quieres? Si no, ¿te llegas a sentir enojado o frustrado? ¿Sientes angustia o te pones de mal humor si no dominas la situación, si no eres el primero? ¿Sientes que todas tus relaciones en general son tóxicas? ¿Y hay un miedo intenso en confiar en los demás? ¿Alguna vez has sentido que debes controlar todo y a todos? ¿Y que deben hacerte caso cuando das tú una orden o cuando hablas? ¿Sientes que te mienten constantemente? ¿Te creas en algunas ocasiones muchas expectativas de los demás? ¿Tratas de convencerlos de tu verdad como única opción? Bueno, si es así, en algún momento no tiene que ser todas, son rasgos donde se está hablando de una herida de traición. Y es el origen de este problema puede estar en esta herida que crea mucha desconfianza que la empezamos a desarrollar en nuestra infancia, que nos provocó malestar, teníamos que estar alertas y todo el tiempo teniendo que controlar situaciones, personas, para evitar volver a vivir una situación de estas, como sentirnos traicionados. Estos rasgos que te acabo de mencionar son un tipo de cicatriz emocional que se experimenta entre los 2 y 6 años de vida en nuestra memoria celular. Primero, para que haya una traición, tenemos que hablar de confianza. Y la confianza la quiero explicar de esta manera. Es la seguridad que siente el niño de ser cuidado y protegido, a crecer y desarrollarse en un ambiente donde es respetado y comprendido. Es un valor muy importante en la edad del niño, en su educación, donde se alimenta con honestidad, con empatía, con amabilidad y tolerancia y flexibilidad, creando siempre un clima de diálogo. De niños fuimos experimentando engaños, promesas no cumplidas, mentiras, infidelidades, y fueron estos niños poco a poco perdiendo la confianza, creciendo decepcionados por no haber recibido la protección y la atención suficiente. Y bueno, pues sí, tuvieron que desarrollar una máscara para protegerse y sobrevivir ante estas situaciones. Y su máscara fue la del controlador. Pues su gran miedo a perder el control o la desconfianza tenían que controlar para sentirse protegidos. ¿Cuándo sucede esto? Voy a dar algunos ejemplos. Cuando en algún momento contaron algo íntimo y personal a otras personas y te avergonzó, rompieron tu confianza, le dieron un lugar muy especial a otra persona y sentimos que ya no les importábamos. Pudo haber sido una nueva pareja, después de un divorcio o una separación, o la llegada de un bebé. En algún momento tampoco cumplieron con alguna promesa que te hicieron, desde algo muy simple como llevarte de viaje, contarte un cuento en las noches o no pagarte por algo que te pidieron que hicieras. Padres que con muy buena intención mienten para proteger al niño y no respetan sus secretos y los manipulan con esas promesas para que hagan
lo que quieren los padres de ellos. El padre que se fue, por ejemplo, fuera del país o con otra pareja y la mamá lo cubre todo el tiempo, le oculta la verdad. O un papá que es alcohólico y está a lo mejor en casa y el niño ya se va a ir a la escuela y el papá a lo mejor no ha llegado y le dice, no, tu papá tuvo trabajo y siempre están como mintiendo. Cuando se dan cuenta los niños que el papá es alcohólico, que no llegó, o que tiene una pareja, o que tienen medios hermanos, crean una gran desconfianza en el niño y el niño, como hemos hablado anteriormente, el modelo a seguir es de sus papás y si sus papás hacen esto, pues conocen un patrón al que repiten y de alguna manera es como los van encaminando y llevando a una dirección de mentiras. También estos niños se les cambia planes constantemente y empieza a sentir engaño y empieza a sentir mucha inseguridad. Aquí podemos decir, por ejemplo, le prometieron un viaje en el verano o en X ocasión o ir con la abuela y de repente, pues no, fíjate que no, cambiamos de opinión, pero sin antes previamente hablar con el niño, ¿no? Y esto, bueno, pues crece con un sentimiento profundo de desconfianza y piensa que cualquiera puede fallarle en la vida. Si sus modelos le fallaron, cualquiera en el mundo puede fallarle. Cuando son niños, aún no tienen el lenguaje y no pueden explicar lo que sienten, pero su cuerpo empieza a tener sensaciones y a percibir rechazo a su ser, a lo que es, a lo que piensa, a que no es válido que tenga una opinión y siente que el mundo ya no es seguro. Como nunca estuvieron seguros, empiezan a desarrollar y a tener la fuerte necesidad de controlar para que no se les salga nada de las manos y lo tengan todo bajo sus planes como lo tienen previsto. No toleran la deslealtad y menos siempre buscan controlar en las relaciones, siempre buscan la seguridad para controlar y para no sentirse traicionados. Niños también que experimentan divorcios de sus padres, donde en algún momento los ponen a elegir con quién vivir y perciben adultos que entre ellos mismos se hacen daño. En algún otro momento también papás que, claro, sin intención de dañar, promueven la competencia entre hermanos. Algún hermano para sentirse mejor y consentido traiciona al otro viniendo a decirle al padre, mira, mi hermano no hizo la tarea o no se bañó o te mintió y no fue a donde tú le dijiste, mira su ropa tirada. Y todo el tiempo esto empieza a crear en el hermano una traición. Si de la misma casa me siento desconfiado, igualmente, como dije, no confío en el mundo. Empieza a desarrollar una división interna entre debo ser buen hijo, debo obedecer, o estoy con un miedo pavoroso de unos padres que todo el tiempo critican lo que hacen, porque percibo que el de arriba tiene el poder, como mi hermano, que le hacen caso, y el de abajo, pues yo me quedo debilitado con castigos o con regaños. Y entonces empiezo a desarrollar, a imitar la competencia, a entrar en lucha de poder contra mi hermano. Y es una pelea constante a donde aprendí que hay que ir por el mundo peleando. También en algún momento niños que sentían el abuso de alguno de sus padres, maestros, amigos, familiares, y al ir a contárselo a alguno de estas personas de su confianza, en vez de protegerlo, lo evidenciaban. Si el niño en algún momento sintió un abuso del padre, va a la mamá y le dice al padre que abusaste del niño,
O sea, eso es como romper la confianza, el secreto, y no saberlo manejar, ¿sí? Les genera una sensación muy grande de confusión, de decepción, de desconfianza, y es ahí donde empiezan a ser niños que mienten y roban. Todo esto lo viven como una sorpresa. No me esperabas que en el caso del hermano o de la mamá, que fueras a decirlo de esa manera, que me hayas traicionado. Y eso emocionalmente empiezan a sentirse desbalanceados, desequilibrados. De adultos es por eso que no nada más controlan todo, controlan para ser perfectos, empiezan a tener una personalidad muy rígida. ¿Para qué? Para no volver a sentirse víctima de una traición más. Estas personas ya de adultos o de adolescentes empiezan a ser personas manipuladoras, autoritarias, dominantes y seductoras. Personas que tienen que tener todo planificado y programado otra vez para que nada se me salga de control y no me lleve sorpresas. Estas personas no aceptan perder, no aceptan que alguien les diga no si algo les piden, y en algún momento pueden llegar a ser crueles si no cumples con lo que te piden, con sus expectativas. Son muy impacientes, sí se vuelven líderes, pero en algún momento negativos. Amenazan al otro si no hacen lo que yo diga. Es hoy lo que le llamamos buleros, los bullings. Son de personalidad fuerte y reflejan siempre mucha fuerza y dominio. Su actitud es de mírenme, soy capaz de todo, no te metas conmigo, creando un miedo intenso en el otro. Afirma lo que cree de una manera muy categórica, como la única verdad. No le gusta que lo confronten, sienten detrás. La verdad es que son personas muy vulnerables y muy inseguras, que por eso esta máscara que se ponen es la del control, de yo soy fuerte, pero en el fondo son débiles y vulnerables. Evitan conflictos o situaciones que no pueden controlar. No les gusta ser interrumpidos y sus frases están hablando contigo y te dicen, no he terminado de hablar. ¿Sí me entiendes lo que te explico? Te estoy hablando, ponme atención, mírame a los ojos. Tienen muy poca paciencia con las personas lentas. Tiende a ver a las personas por debajo del hombro con su mirada y su voz intimida, pero eso es una falsa seguridad. Quieren ser el primero en todo y el mejor. Su actividad mental es muy rápida, muy intensa y todo lo quieren en el momento. Tienen muchos altibajos en sus estados de ánimo. Una característica de esta personalidad es, sí, son muy puntuales, muy ordenados, siempre quieren tener la razón y su orgullo les impide ceder. Detesta a las personas perezosas, pero él sí, en momentos, se permite ser perezoso sin que nadie se dé cuenta. Le es difícil delegar tareas, trabajos, porque no confía en nadie que lo vaya a hacer mejor que él. Siempre está ocupado en los problemas de los demás, siente gran necesidad en resolvérselos porque él se siente que es el único que sabe cómo, omnipotente. De alguna manera dejando sus necesidades y problemas a un lado. Se exigen mucho. Todo debe de ser perfecto y correcto. Viven indiscutiblemente con mucho estrés, tensos y angustiados, porque a veces pues, no podemos controlar todo. Pero estas personas, ese es como su efecto secundario de esta personalidad.
Estas promesas incumplidas nacieron de la desconfianza, de tanto que les dijeron y no les cumplieron. Están mucho con el debe ser y por eso exigen mucho. Debe de ser así. No hay una manera de que escuche opiniones diferentes donde hay otras opciones de hacerlo. No les gusta la autoridad y que alguien les diga y les recuerde qué hacer. Acuérdate que el que controla está violentando al otro, dominándolo y exigiéndolo que sean las cosas como él pretende. También no les gusta ser vigilados y que descubran su vulnerabilidad. Desde que nace el ser humano trae un sentido de supervivencia y lo fue aprendiendo para dominar estas inseguridades que se le presentaron en el mundo y a pelear con el mundo para tener un lugar. Es difícil convencerlos de una nueva idea, su reacción siempre es devaluatoria, pero él sí puede cambiar de opinión varias veces. Sus frases de estas personas es: yo puedo, déjenme hacerlo solo, es muy individualista. Una característica muy importante es la mentira la detesta, pero en algún momento él también encuentra motivos para deformar la verdad. Sus mentiras siempre serán sutiles y piadosas para justificar sus actos. Acuérdate que se creen perfectos, pero no son perfectos. Si alguien no confía en él, pensará que la otra persona lo ha traicionado. También no se sienten dignos de pedir lo que quieren. Se traicionan a sí mismos. Cuando no se ponen en primer lugar, cuando realmente tenemos que ser nuestra prioridad nosotros, como escuchándonos, cuidándonos y atendiéndonos. Me gustaría que dejemos aquí estos rasgos de personalidad y características de una persona que ha vivido traición para que en algún momento ustedes también lo profundicen y en algún momento también lo identifiquen y puedan ya estar más conscientes y hacer un cambio. Va a haber una segunda parte de la herida de la traición, donde hablaremos y continuaremos con los rasgos, características de una persona que vivió traición y su personalidad y su máscara que tuvo que usar fue la del controlador, dominando a todo y a todos. Muchas gracias y nos vemos en la segunda parte de la herida de la traición. Gracias.